el primer año con el profesor Freddy y el segundo año conmigo, y vamos a continuar hablando de lo mismo. Y yo siempre les he hablado de un término llamado costo. ¿Sí se acuerdan? ¿En dónde ustedes aplican esto del costo? ¿Cómo es que nosotros tomamos en cuenta al costo para hacer nuestra contabilidad? ¿Alguien me puede decir? En las tarjetas Cardex. En las tarjetas Cardex, ¿no es cierto? Ahí nosotros decimos que vamos a registrar a precio de costo. Y entonces registramos la mercadería que compramos, registramos a precio de costo. ¿Y qué habíamos dicho del costo? Alguien que quisiera recordarme. Recuérdenme un poquito. ¿Qué hemos dicho del costo? ¿Qué pasó, Silene? ¿Sigue en el celular hasta ahora? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hemos dicho del costo? El costo, además, a diferencia del gasto, se recupera. Ah, perfecto. Buena respuesta. Buena respuesta. Hay dos buenas respuestas. Jessica, por favor, premio a Cabrera y a usted. Ponga ahí dos buenas respuestas. El costo, a diferencia del gasto, se recupera. Perfecto. Entonces, para ustedes esta asignatura no va a ser ajena, no va a ser nueva, porque hemos estado hablando de costo, de gasto. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la contabilidad de costos tiene un ámbito muy amplio. Ya lo estamos viendo que en contabilidad comercial sí se utiliza el costo, ¿no es cierto? Se utiliza el costo, pero para calcular el costo, ¿y aquí interviene la mano del hombre o no? Para el tema de la producción, me refiero en contabilidad comercial. ¿Interviene la mano del hombre o no? ¿Mm? En contabilidad comercial, para obtener el producto, ¿interviene la mano del hombre? No, ¿no es cierto? No interviene la mano del hombre, simplemente usted compra y vende. Registra precio de costo y gana un porcentaje. Y se acabó. ¿No es cierto? Ese es un ámbito de la contabilidad de costos. ¿Ustedes podrían decirme en qué otro ámbito podría utilizarse la contabilidad de costos? Aparte de lo comercial que ya conocen. ¿En qué otro ámbito podría utilizarse? En algún proyecto. Dime qué proyecto. Siempre no me hables así a la deriva. Entonces también puedes utilizar costos en la construcción, ¿no es cierto? En el ámbito de la construcción. ¿Cómo aplicarías tú un costo en el ámbito de la construcción? Dime que estás construyendo tu zapatera. ¿Cómo aplicas el costo ahí? Cuando estás haciendo tu presupuesto, ¿cuánto vas a necesitar de material, no es cierto? ¿Cuánto de tiempo te vas a llevar? Bien, perfecto, muy bien. ¿En qué otro ámbito se podría utilizar costo? Cuando se usa un emprendimiento, cuando se levanta un emprendimiento. Cuando se realiza un emprendimiento, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de emprendimiento yo quisiera saber? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un negocio de una tienda. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Señorita Quinato, ya, dígame. Una tienda. Ya, pero verá que
La tienda, quiero que ustedes me digan, ¿en qué ámbito está? ¿En el comercial, en el de construcción, en qué? En el de comercial, porque En se el comercian comercial. productos y eso. Claro, entonces ya hablamos de lo comercial. ¿En qué otro ámbito creen ustedes que se puede utilizar el costo? En las instituciones gubernamentales, contabilidad gubernamental. También cuando hacemos finanzas, también cuando hacemos hotelería, también cuando hacemos, en todo lado. Entonces, este tema de la contabilidad de costos es un tema interesante, pero que específicamente es utilizado en las empresas industriales, donde nosotros vamos a transformar el producto, en donde nosotros vamos a transformar la materia prima en un producto terminado. Ahí es donde va a intervenir la mano del hombre precisamente. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir algo y para continuar conversando. Es importante que sepan, antes de que les comparta, que contabilidad de costos es una norma especializada de la contabilidad comercial, de la contabilidad general, perdón. Es una norma especializada de la contabilidad general. Se especializa porque necesitamos calcular costos, pero los principios, los procedimientos, las estructuras son las mismas. Perdón, me están llamando del colegio. En este momento contesto, ¿ya? Ya, listo. Entonces decía que se especializa porque uno tiene que calcular el costo de un producto terminado, por eso se especializa, pero las normas, los principios, los procedimientos, el proceso contable es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Lo que va a cambiar es en algo el plan de cuentas, porque van a aparecer algunas cuentas que van a ser propias de la contabilidad de costos, pero las demás cuentas van a ser las mismas. Caja, banco, todo. Entonces, quiero que eso sepan ustedes que vamos a trabajar con el mismo conocimiento que hemos tenido de contabilidad, no va a cambiar los procesos. ¿Ya? Bien, ahora sí les voy a compartir. Bien. Aquí tenemos algunas de las cosas que hemos conversado. Vamos a ver los campos de aplicación de la contabilidad de costos. Aquí tenemos algo que solamente lo cogí y lo pegué porque no tiene mucha cosa que explicar la contabilidad de costos, ¿no? Aquí tenemos que la contabilidad de costos es una rama técnica de la contabilidad general, o sea, algo muy especializado, con elementos y operaciones contables que son utilizadas en el área productiva para de esta manera poder asignar y determinar el costo de un producto terminado. Entonces, lo que yo les decía es especializado, es una cosa especializada solo para el tema productivo,
ahí se especializa, pero más sin embargo, su ámbito de aplicación es muchísimo más amplio de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Ya? Aquí tenemos ámbito de aplicación de la contabilidad de costos. ¿Ya? Yo quisiera que alguien, aparte de leer, pueda reflexionar sobre este mapa conceptual. Aquí tenemos un... ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién puede reflexionar? A ver, ¿quién es la persona? Pili. A ver, cuéntame. A ver, cuéntame entonces. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más? Y si no, pasamos. Bien. Lo que dijo Tilly es verdad. Como ya había explicado, pues el ámbito de aplicación de la contabilidad de costos es bastante amplio. Y para nosotros tener la seguridad de cuánto cuesta un producto o un servicio, necesitamos hacer cálculos. Y creo que ustedes sin conocer, o sus padres sin conocer de qué se trata la contabilidad de costos, ellos hacen costos, ustedes hacen costos. Cuando han hecho el proyecto, algunos han decidido poner costos. A ver, yo voy a hacer tal cosa y en materiales que me cuesta tanto, me costó tanto en la mano de obra y por lo tanto cuesta hacer una zapatera, montar un emprendimiento, poner una tienda, ¿cuánto me va a costar? Entonces, es importante que nosotros sepamos esta situación. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿En qué actividad económica nomás está inmersa la contabilidad de costos? Tenemos la actividad económica industrial, extractivas de transformación, que es la principal actividad donde se va a aplicar la contabilidad de costos, ¿ya? Industriales, extractivas de transformación. Alguien que lo quiera leer, lo quiera explicar, con lo poco que les dije, creo que ya les quedó clarito el tema de los costos. Solamente yo iré reforzando alguna cosita que usted no haya entendido. Ya dice aquí. Y a ver, Panquillo, cuéntame. Ya dice,
industriales, actividad económica, industriales, extractivas de transformación. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ya, dice, este es el campo propicio de los costos. En este caso se supone la preexistencia, una sustancial física previa que es la materia prima y con la mano del hombre y máquinas transformada en objeto útil capaz de satisfacer las necesidades las necesidades extractivas. Pueden clasificarse en no renovables, minería, petróleo, renovables, agrícolas y ganaderas, pesca. Agrícolas, ganaderas y pesca. Ya, ahora ¿explico? ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Ya, aquí más o menos da a entender, o sea, también da a recalcar sobre que este tipo de contabilidad, pues obviamente se basa más en las que son, por ejemplo, empresas industriales. Aquí especifica de lo más notable, digamos, se basa en la ¿cómo es? En lo agrícola, en lo ganadero, la pesca, y o sea, digamos, en lo que se pueda, digamos, la empresa, la materia prima que se pueda transformar en algo que sea factible, que pueda hacer que la empresa progrese, en tal caso, ¿no? Listo. Kevin, por favor. En cuanto a actividad económica, considero a lo que se refiere es que en este caso las empresas parten de un producto en específico, no de un producto, sino de una materia prima en específico, como por ejemplo el petróleo, y con ayuda de la mano de obra del hombre y las máquinas necesarias para esto, pueden transformarlo en derivados, es decir, de esta salen derivados como la gasolina, en este caso el petróleo saldría la gasolina u otros productos. Entonces, digo que como por ejemplo se puede costear de la materia prima diversos derivados. Ya. Bien. Aquí tenemos dos cosas, las industriales y las extractivas. ¿Ya? No son lo mismo, ¿no? Las industriales es aquellas que necesitan tener una materia prima para transformarlas en un objeto útil y satisfacer las necesidades de los clientes. ¿Ya? En cambio, las extractivas también corren el mismo fin, ¿no? Satisfacen las necesidades de los clientes, en algunos casos lo transforman. Las extractivas pueden clasificarse en no renovables como la minería, el petróleo, y las renovables como la agricultura, la ganadería, la pesca, la piscicultura, como es la avicultura. Cualquiera de ellas tienen el nombre de extractivas. En todos los casos, hay necesidad de calcular los costos. Si sus papás tienen la pesca, el tema de las piscinas de tilapia que es común en Lago Agrio, pues lógicamente tiene que calcular costos. ¿Ya? Si tienen crianza de pollos, lógicamente tienen que calcular costos y saber que si un pollo se le muere, ya es pérdida. Entonces, todo eso necesita calcularse. Y los papacitos de ustedes, que muchos desconocen de esta contabilidad de costos, tienen sus pequeños emprendimientos y saben cómo calcular los costos. Entonces, es algo sumamente importante, ¿no? Ahora, si no hay nada más que decir, vamos a la siguiente actividad económica, la que ustedes conocen, la comercial. Por favor, quisiera que alguien también lo explique, lo lea y lo explique. Profe, yo. Sí, hágalo. ¿Quién es yo? Bosques. Señorita Bosques, perfecto. Actividad económica. Comercial. Son las que se calculan dentro del campo exclusivamente mercantil sin que haya ayuda a actividad creadora del hombre.
Por lo que entiendo es que tanto las empresas comerciales de las industriales se diferencian en que las industriales empiezan desde cero. O sea, ellas, la materia prima, tienen que comprar materia prima tanto para el proceso para realizar el producto con las materias primas y para el proceso de terminarlo. Sin embargo, las comerciales creo que es que ya compran productos de proveedores y ellos lo único que hacen es venderlo pues, a clientes, como son los comerciales, así como despensas de productos para el consumo, así el Vega, cosas así. Igual, sin embargo, las industriales son las que son fábricas en donde ya desde cero, desde las materias primas, empiezan a hacer el producto. Y las comerciales, pues, ya, gracias. Gracias, señorita Bosques. Buen punto, buen análisis, porque no solo hizo un análisis partiendo de lo comercial, sino que también hizo un análisis haciendo una comparación entre dos empresas. Cómo empieza la una, cómo empieza la otra. Desde el conocimiento, buen punto, por favor. Premio para la señorita Bosques, señorita Suárez. Vamos a la siguiente actividad económica. Mire, ahí estaba alguien no mencionó a los bancos, no mencionó algunas áreas, pero vamos a ver ahora cómo hacen el análisis. Inversiones y finanzas. Se puede leer, ¿no? Claro, se puede leer y luego hacer el análisis. Área financiera. Es el movimiento o captación de capitales para determinar la carga financiera. Área de inversiones. Se repite a los costos de los activos movilizados de las empresas. Últimamente en el área financiera, los bancos ya no reciben tanto por parte de las personas solicitudes de créditos, que es donde también se utiliza esto de costos para hacer las tablas para que uno cancele el préstamo. Ahora más bien lo que hacen las personas en los bancos es invertir dinero en él. Ponen dinero, así sea $20, y el banco les da un porcentaje anual de cuánto este dinero va a crecer en el banco. Y ahí tienen que sacar las personas los costos para ver si les va bien o les va mal. O lo que está muy de moda ahora, que son los bitcoins. Porque uno debe saber que no es estable un bitcoin y que no siempre va a ganar demasiado y a veces va a decaer. Entonces ahí es lo que se debe aplicar, yo creo, esta contabilidad de costos para realmente al mes saber cuánto he ganado o algo. Igual en las inversiones, porque son los activos que tiene la empresa y siempre va a tener que utilizar esos costos para ver cuánto mismo queda del activo en vida. Ya, aquí nosotros tenemos el área financiera. Nosotros vamos a ver contabilidad bancaria y ahí vamos a hablar de muchas cosas de este tema. Entonces, en el área financiera es el movimiento o captación de capitales para determinar la carga financiera. ¿Ya? Entonces, cuando aquí hablamos, cuando hablamos de área financiera, estoy pensando en los bancos, estoy pensando en las cooperativas, estoy pensando en las financieras mismo. Entonces, aquí van a intervenir dos personas, específicamente el cuenta ahorrista, que es el cliente del banco, y el banco mismo. En cambio, los dos tienen que calcular sus costos para determinar su carga financiera. Por ejemplo, el banco, pues, necesita cobrar los costos de administración, los costos por servicios bancarios. Entonces, porque ellos también hacen una inversión, aunque estuviéramos trabajando en temas virtuales, también necesitan ellos calcular costos. También hay costos que luego son recuperados pues con
con el cobro de algún porcentaje a los clientes, ¿no? A veces les dicen por gastos de administración nos han descontado tanto, o por ejemplo, en el tema de los bancos, también aquellos que cobran los servicios básicos de los clientes, también ellos calculan costos a ver cómo les va a ir en ese sentido. Eso en cuanto al área financiera, ¿no? Que en ese campo todos tenemos que calcular costos. Decía la señorita Bravo, también el cliente tiene que calcular costos. A ver, ¿dónde me va a ir bien? Si le dejo el dinero a plazo fijo o si solamente me convierto en un cuenta ahorrista. En los dos casos voy a ganar intereses. En los dos casos. Pero en el caso de que solo me convierta en cuenta ahorrista es un interés mínimo, ínfimo. Y a eso hablaremos después en las cuentas activas y pasivas. Entonces, en los dos casos hay que calcular cómo nos va a ir mejor. En cambio, en el área de inversiones, pues claro, los bancos también, las empresas públicas, las empresas privadas, tienen que invertir en activos fijos, ¿no? Se llaman movilizados, ¿no? Activos movilizados. Entonces, tienen que invertir en activos fijos, en edificios, en vehículos, en maquinaria, en equipos de cómputo. Entonces, todo eso es costo. Y finalmente, como decía la señorita Bravo, para poder determinar los años de vida que tienen los activos fijos en la empresa, ¿no? Entonces están determinando costos. Tyron Lavanda levantó la mano. Sí, profe. En lo que sería en el área financiera, en los préstamos, el calcular el costo, o sea, el banco calculando el costo, ¿sería el interés que se le cobra al cliente por el préstamo bancario o el costo se determina de otra manera? Ya, en el área financiera, por ejemplo, si hablamos exclusivamente de costos, si el banco cobra un interés, eso para el banco es un interés ganado. Pues no es un costo, ¿no? No es un costo. Lo que podría ser para el banco un costo es el tema para dar el crédito, todo lo que tiene que ver con papel. A ver si no tengo. La comercial se me repite. Me falta una actividad económica. Ahí está. La actividad económica. ¿Alguien que quiera participar? Profe Yokinatoa. A ver, Aida. A ver, actividad económica en el área de servicio. Personales, profesionales, educacionales, de capital, generación de energía, transporte, mixtos, hospitales, bancos, hotelería, construcción. Cualquier ropa, no me importa que me regalen. Ya, según lo que yo entendí en esta parte es que en la parte de la economía de costos también se encuentra el área de servicios, en donde hay está en el área personal, la capital y el mixto, y eso tienen diferentes, se divide en varias raíces que, trae beneficios para
muchas personas, como sería en el mixto que sea para hospitales, bancos. Y eso. Lisa, tiene el micrófono apagado. Sí, decía que si otra persona, hasta que le colaboren a la señorita Quinato haciendo silencio. A ver, siga, por favor. ¿Otra persona? ¿No hay nadie quien hable ahí? ¿No quieren participar? Entonces los nombro. A ver, Kimberly San Martín, tenga la bondad de leer. No necesita decir las cosas perfectas. Ya. Ya. Actividad económica, área de servicios personales, está en profesionales y educacionales, de capitales en la generación de energía y de transporte, y en los mixtos está hospitales, bancos, hotelería y construcción. Esto se benefician a las personas ya sean profesionales, educacionales, de los que se establecen en un lugar. ¿Alguien más? Bueno, ustedes... Profe. A ver, ¿quién? Profe, yo quería explicar. ¿Quién es? Rivera. A ver, señorita Rivera, levante la mano porque luego no sé quién habla. Ya, siga, por favor, señorita Rivera. Ya. En actividad económica. En actividad económica. Una de lo más importante está en las áreas de servicio, que en lo profesional, en lo personal están los profesionales y los educacionales, que son los que educan. También está el de capital, que son los que generan energía y transporte. Y en los mixtos, pues son los hospitales, los bancos, la hotelería, la construcción. O sea, esto hace parte de manejar una actividad económica, ya sea un negocio u otra. Bueno, un negocio. Ya, listo. Denme un cinquito que me voy a retirar. A ver, creo que hemos perdido el sentido de lo que estábamos hablando. Si alguien quiere recuperar ese sentido de lo que estábamos hablando y hacer su participación, lo puede hacer. A ver, habíamos estado hablando de contabilidad de costos y habíamos dicho que el área de aplicabilidad es bastante amplia. Se aplica en las empresas comerciales, se aplica en las... Ya, entonces les decía yo que las áreas
que se aplica en el área comercial, en el área industrial, que se aplica en el área de inversiones, se aplica en las áreas financieras, y también la contabilidad de costos es aplicable en el área de servicios. ¿Ya? Entonces, si vamos a ver, el área de servicios tiene 3 ámbitos importantes, ¿ya? Porque ustedes vieron de contabilidad de servicios, no, en cuarto curso. ¿Vieron la contabilidad de servicios en cuarto curso? Pregunto. ¿No vieron? Estamos complicados. Entonces, en esta área de servicios está dividido en 3 campos importantes: los personales, los de capital y los mixtos. En el área personal tenemos los profesionales y los educacionales. A ver, cuando hablo de profesionales estoy hablando de cualquier tipo de profesión, ¿ya? Que también ellos necesitan calcular sus costos, ¿ya? A ver, un profesional que va a trabajar en algún lugar necesita calcular costos de transporte, necesita calcular costos de administración, necesita calcular costos de viáticos para saber cuánto va a cobrar su hora de trabajo. En los educacionales, pues estamos hablando del campo educativo, ¿ya? En la educación, los colegios, las escuelitas, los distritos, los zonales, todos ellos tienen que calcular costos, ¿ya? Y cuando hablo de capitales, de empresas de servicios de capital, estamos hablando de generación de energía. ¿Cuánto le cuesta? Yo estaba escuchando el otro día, ¿cuánto le cuesta al Estado generar energía para un país? Y a través de ello recuperarlo a través del cobro de las planillas a los clientes. Igual cuando hablamos de transporte, ¿no? Todas las empresas necesitan calcular costos. En cambio, en el otro grupo de los mixtos, los hospitales también necesitan calcular costos. También hacen inversiones. De igualmente los bancos también necesitan calcular costos. ¿Ya? Igual necesitan hacer inversiones. Las hotelerías también. Las construcción, como decía el señor Mamayacta, también necesitan calcular costos. Entonces, en todas las empresas, en todas las áreas, en todas las actividades económicas, es imprescindible el cálculo del costo, porque nada se puede hacer al azar. Y a mí me pueden decir, profe, ¿cuánto me cobra usted la hora clase? Yo no puedo decir $20, $30, $10, así al azar. Tengo que hacer cálculos. Mi hora de mano de obra, tengo que hacer cálculo del internet que yo voy a utilizar, tengo que hacer cálculos de pronto si me traslado a un lugar el transporte, según eso yo tengo que cobrar la mano de obra, perdón, sí, los costos profesionales de mi servicio profesional. Entonces, todo el mundo tiene que calcular costos. Sus papás cuando hacen compras también calculan costos. Entonces, eso es importante que usted sepa. Hace rato se me fueron un poco de la idea de lo que estábamos hablando, por eso regresemos. Y les voy a hacer una pregunta. Señorita Olaya, ¿cuántas actividades económicas usted conoce? ¿Cuántas conozco? La de educación, también la de las profesionales también, y en lo que es también los hospitales, los mixtos, los bancos también. Gracias, señorita Olaya. Señor Herrera, ¿cuántas actividades usted conoce hasta el momento? De las que están ahí, profe. ¿Cuáles?
La de los hoteles, la de los bancos, la de construcción. Gracias. Mancheno, ¿cuántas actividades económicas conoces? John. Profe, algunas actividades económicas en las compras, las, las inversiones, el mantenimiento de alguna cosa que tenga. He arado en el mar. Sebastián, ¿cuántas actividades económicas conoces? La comercial, ¿sí cuenta? Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, le escucho. Inversiones y financieras. Y la área de servicios. Ya. ¿Alguna otra? No, ya no recuerdo otra. Sánchez, ¿cuántas actividades usted conoce? Las económicas, las comerciales y las financieras. Ya. Nadia, Alejandro. Yo conozco la área de servicios y la comercial. Y la económica también. Silva, por favor. Profe, de las que han dicho, es la comercial, la de servicios, falta la de industriales extractivas de transformación. Ya. Bueno. He arado en el mar, ¿no? He arado en el mar. No sé qué están escuchando. La primera actividad, industriales extractivas de transformación. La segunda actividad económica, la comercial. Stephanie estaba cerca. La tercera actividad económica, inversiones y financieras. Esta está. La siguiente, el área de servicios. ¿Ya? Entonces, en resumen, todas las actividades económicas necesitan de la norma especializada de la contabilidad general. ¿Cuál es la norma especializada de la contabilidad general, señorita Rivera? Hanna, ¿cuál es la norma especializada de la contabilidad general? ¿Quién responde a la pregunta? Dos participantes levantaron la mano. Cualquiera empiece. Está Silva y Jessica Ortiz. Listen, yo no sé si estarán bien. Los principios, los procedimientos y la estructura eran las principales. Ya, Silva. La contabilidad de costos. No le escuché. Silva, no le escuché. ¿Cuál es la norma especializada de la contabilidad general? La norma especializada de la contabilidad general es la contabilidad de costos. Perfecto, buen punto, premio. Eso es lo que le acabábamos de decir. La norma especializada de la contabilidad general es la contabilidad de costos. Otra pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué se llama norma especializada de la contabilidad general? ¿Y en qué se parece la contabilidad general con la contabilidad de costos? Sebastián Manquillo. Profe, ahí creo que usted dijo que se basaban en las cuentas, me parece. Que digamos en la contabilidad de costos se utilizaban unas en específico, pero no recuerdo cuáles eran, y en la de general, o sea, variaba, digamos, ya. Están las principales, que es caja, banco, esas. Silva. Profe, en lo que se parece es en el proceso contable.
y en el plan de cuentas se agregan unas cuentas que son únicas de la contabilidad de costos. ¿Cómo era la primera pregunta? Sí, esa era la respuesta. Buen punto. Aparte de participación, tiene otro premio la señorita Silva. Parece que es la única que estaba atenta. ¿Quién más quiere participar? Parece que la única que estaba atenta a la clase es la señorita Silva. A ver si Lene también está levantando la mano. Vamos a ver. Usted preguntó que por qué se la denomina especializada en la contabilidad y explicó que se especializa porque necesitamos calcular el valor de ciertas cosas. Así, por ejemplo, como tenemos introducción a la contabilidad general, también está dentro de la contabilidad de costos las tarjetas Cardex. Y como dijo nuestra compañera Silva, en lo que tienen de similitud son las estructuras, procesos y las normativas por las que se rige la contabilidad de costos. Sí, buen punto. Premio para la señorita Bravo, pero con una corrección. Siempre que ustedes vayan a hablar, hablen con propiedad. No digan, por ejemplo, se necesita calcular el valor de ciertas cosas. No. Se especializa porque se necesita calcular el costo ya sea de un producto o de un servicio, porque de eso estamos hablando, porque recuerde que la ampliación es muy grande. Muy bien, les felicito a los que estaban atentos a la clase. Esas eran las preguntas que yo les tenía preparadas para este día. Ahora, vamos a ver un poquito del plan de cuentas. ¿Ya? Luego ustedes van a investigar, no sé qué van a hacer después que veamos esto. Y... Ya. Vamos a ver un poquito sobre lo que serán las cuentas que nosotros tenemos que agregar al plan de cuentas que nosotros conocemos. Y si no agregar, más bien consultar un plan de cuentas más completo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de contabilidad de costos, habíamos dicho que vamos a calcular los costos, ya sea de un producto o de un servicio. Pero específicamente en lo que nosotros nos vamos a centrar es en una sola actividad económica que es la industrial. Ahí va a centrar nuestro estudio, ¿ya? Entonces, como vamos a centrar nuestro estudio en la empresa, en la actividad económica industrial, nosotros vamos a conocer aquí los elementos del costo. Los elementos del costo. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos conocer que básicamente los elementos del costo se dividen en 3. ¿Ya? Ya hemos estado hablando de todo eso, en materia prima, en mano de obra y los costos indirectos de producción. ¿Ya? Materia prima, mano de obra y costos indirectos de producción. ¿Ya?
si nosotros podemos apreciar podemos ver que la materia prima se divide básicamente en dos elementos. Esperemos que pueda utilizar esto. Bueno, corremos así nomás. Se divide en dos elementos. En materia prima directa y materia prima indirecta. Dos. De igual manera, la mano de obra se va a dividir en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Los costos indirectos de producción son todos aquellos costos necesarios para la producción. Ya. Aquí ustedes se van a dar cuenta, ya con el conocimiento que tienen de contabilidad general, se van a dar cuenta y van a poder diferenciar entonces qué será un costo y un gasto. Porque yo le puedo decir, a ver, señorita Sánchez, esa depreciación es un costo, eso no es un gasto. O le voy a decir, señorita Rodríguez, ese transporte no es un gasto, eso es un costo. Y entonces me va a decir, profe, pero usted nos dijo que el transporte era un gasto. Y aquí está en el plan de cuentas que el transporte es un gasto. Herrera me va a decir, los servicios básicos, ¿qué son los servicios básicos de Herrera? ¿Son costos o gastos? Los servicios básicos son costos. Son costos. ¿Qué dice señorita Sánchez? ¿Qué son los servicios básicos? ¿Gastos? Son gastos. Los servicios básicos son gastos. Les he dicho no eso toda la vida. Y eso está en el plan de cuentas. Y cuando ahora que vamos a ver contabilidad de costos, le va a decir, a ver, no. Este servicio de aquí es un gasto, pero este servicio de acá es un costo. Y entonces va a decir, ¿y ahora cómo es que hacemos? ¿Cómo le hacemos? Entonces, pero eso usted con su conocimiento va a lograr identificar un costo de un gasto. Usted va a lograr identificar que el arriendo en un momento determinado se va a convertir en un gasto y en otro momento se va a convertir en un costo. Entonces, van a haber algunas cuestiones que la contabilidad de costos, por eso dice que es una norma especializada de la contabilidad general, va a decirles, señores, esto de aquí es un costo. ¿Ya? Por eso dice que los costos indirectos de producción son todos aquellos costos necesarios para la producción, porque nosotros estamos en el ámbito económico de la contabilidad industrial, no vamos a ver otro ámbito económico, ¿ya? En específico, ¿ya? Ahora tenemos la materia prima directa y la materia prima indirecta. Habrán materias primas que en un momento determinado sean directas y en otro momento sean indirectas. Fácil, usted va a identificar todo ello. Ya. Entonces, eso lo vamos a ir viendo de a poco y esto se va a incluir
la materia prima, tanto directa como indirecta, va a estar en el plan de cuentas. La mano de obra, tanto directa como indirecta, va a estar en el plan de cuentas. Los costos indirectos de producción van a estar en el plan de cuentas. Ustedes con su conocimiento ya van a poder identificar si son activos, si son pasivos, si son gastos, si son costos. Ustedes ya podrán identificar con la investigación, con el conocimiento que ustedes tienen. Son cuentas que son especializadas para la contabilidad de costos. Ahora, pero me van a decir, ¿y ahora de qué se trata ese tema de la materia prima? ¿Alguien puede discernir un poquito sobre el tema de la materia prima? Todo aquel producto extraído de la fuente directa para luego ser procesado. Muy bien. Ahora que usted me habla de la fuente directa para luego ser procesada, aquí, no me acuerdo el término, se me fue, Dios mío lindo. No son, ¿cómo se llaman? Factores de la producción, son, así se llaman, los de las fuente primaria, secundaria, terciaria, que eso ustedes ven en historia, en el básico. Sectores, gracias. Aquí en la contabilidad de costos, ustedes necesitan identificar los sectores de la producción. ¿Cuántos sectores de la producción conocen? ¿Alguien me puede decir? Creo que son 4. A ver, cuénteme, ¿cuáles son? Sector primario, sector secundario, sector terciario y otro sector, no me acuerdo el nombre. Cuaternario. No era numerado así, tenía un nombre. Es primario, secundario y una de servicios. El terciario es de servicios. Ya. A ver, existen 5 sectores de la producción. Y ustedes van a recordar aquello en una investigación que van a hacer. Está el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, el sector cuaternario y el sector quinario. ¿Ya? Entonces, en esos 5 sectores de la producción, usted va a encontrar las múltiples, va a relacionar con las actividades económicas que tenemos ahí. Esto vamos a hacer sí, vamos a tener que conversar sobre estos sectores porque yo necesito que ustedes puedan identificar aquello para poder hacer contabilidad de costos. Y van a hacer un contraste y una comparación de los sectores con la actividad económica, ¿ya? Y como habíamos quedado, pues es bueno que para que ustedes se preparen, los conversatorios sean avisados de antemano. Entonces, de aquí la próxima clase de contabilidad bancaria, ¿cuándo tenemos? De costos, perdón. ¿Podrían ayudarme con eso? Mañana, creo. Ya, si es que es mañana, para mañana. Entonces, ustedes, no es muy difícil porque el conocimiento lo tienen. Es para el próximo. Es para el miércoles, contabilidad de costos. Ya, mejor si es para el miércoles. Ustedes tienen el conocimiento, sí saben, sí les dieron, solo que van a recordar. Lo único que van a hacer es una comparación y van a hacer un contraste entre las actividades económicas y los sectores de la producción. ¿Qué sector está en el sector quinario, por ejemplo?
¿Y por qué? Ese tipo de cosas, ese tipo de conversación vamos a tener. ¿Puede repetir la orden, profe? Hacer un contraste entre los sectores de hacer una comparación y un contraste entre los sectores de la producción y las actividades económicas. Okay. Profe, ¿Ya? ¿no era en base a las actividades económicas? Por eso, con las actividades económicas tiene que hacer un contraste de los sectores de la producción. Por ejemplo, usted dice, el sector primario tiene que ver específicamente con la actividad económica de la empresa industrial. ¿Por qué? Por esto, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, porque se necesita extraer la materia prima exclusivamente del sector primario para que ésta pueda ser transformada. Y en ese momento hay que ver que la empresa industrial también pasa a ser parte del sector secundario. Porque no solamente la empresa industrial compra la materia prima, ¿ya? Para transformarla, sino que también la empresa industrial compra, la transforma y la vende. Esta empresa industrial es aquella empresa que vende a los mayoristas, a los distribuidores primero, ¿no? Ellos distribuyen a todos los demás. Entonces, es muy importante que ustedes sepan en qué sectores de la producción se encuentran cada una de las actividades económicas. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Entonces, esa tareita, no les mando a hacer por escrito. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil saber si usted leyó, si usted comparó, si usted anotó, si usted hizo alguna situación y que está preparado para venir a compartir conmigo. Hoy día han participado muchísimas personas y que me ha dado muchísimo gusto. ¿Ya? Y que sepan que ustedes lo pueden. Más bien los que siempre participan no lo han hecho, pero ya ellos tendrán su oportunidad. Pero me parece bien y yo les felicito. Mire, ha estado participando la señorita Sánchez, ha estado participando la banda, ha estado participando Manquillo, Silva, o sea, y eso es un gusto, están atentos a la clase y los demás no están atentos.